El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos despegaron de una estación aérea naval en Florida. El vuelo debía ser de rutina. Era una misión de entrenamiento estándar que se había realizado muchas veces antes. El grupo de aviones, conocido como el vuelo 19, constaba de 5 bombarderos torpederos TBM Avenger. Estos aviones se habían utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y eran bien conocidos por los pilotos que los volaban. El plan de la misión era simple. Los aviones volarían hacia el este sobre el Océano Atlántico, realizarían un ejercicio de navegación y luego regresarían a la base. Cada avión llevaba 3 miembros de la tripulación. 14 hombres en total formaban parte del vuelo ese día. Ninguno de ellos regresaría jamás. La desaparición del vuelo 19 se convertiría más tarde en uno de los misterios de aviación más famosos de la historia. También se convertiría en una de las historias clave asociadas con una región del Océano Atlántico conocida como el Triángulo de las Bermudas. Pero cuando los aviones despegaron esa tarde, no había razón para creer que algo inusual estuviera a punto de suceder. Las condiciones climáticas se consideraban normales para un vuelo de entrenamiento. El cielo estaba parcialmente nublado, pero la visibilidad era aceptable. Los pilotos eran aviadores navales entrenados que habían completado muchas misiones similares antes. El líder del vuelo era el teniente Charles Taylor, un experimentado piloto instructor. Taylor tenía miles de horas de experiencia de vuelo y había servido durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio, todo salió exactamente según lo planeado. Los aviones volaron hacia el este desde la costa de Florida y alcanzaron el primer punto de control de navegación sin incidentes. Los pilotos practicaron carreras de bombardeo y ejercicios de navegación, como parte de su entrenamiento. La comunicación por radio entre los aviones y la torre de control se mantuvo normal. Entonces, algo cambió. Aproximadamente a los 90 minutos de vuelo, un extraño mensaje provino de los aviones. El teniente Taylor informó que sus 2 brújulas habían dejado de funcionar correctamente. La navegación en mar abierto depende en gran medida de instrumentos como las brújulas. Sin ellos, se vuelve mucho más difícil para los pilotos determinar su posición. Taylor le dijo a la torre de control que creía que los aviones estaban perdidos. Esto confundió de inmediato a los instructores en tierra. Según sus cálculos, los aviones deberían haber estado relativamente cerca de Florida, pero los pilotos en el aire no estaban seguros de dónde estaban. Las transcripciones de radio del vuelo revelan que los pilotos estaban debatiendo su ubicación. Algunos creían que estaban sobre los Cayos de Florida. Otros creían que estaban en algún lugar sobre las Bahamas. Otros más creían que de alguna manera habían volado mucho más lejos hacia el Océano Atlántico. En un momento, Taylor transmitió un mensaje diciendo que el océano se veía extraño. Dijo que el agua parecía diferente de lo que esperaba ver. Otro piloto informó que su brújula también se estaba comportando de manera impredecible. Esto creó aún más confusión. Sin instrumentos confiables, los pilotos se vieron obligados a depender de la navegación visual y la guía por radio de la torre de control. Los controladores en tierra instruyeron a los aviones a volar hacia el oeste. Volar hacia el oeste debería haberlos llevado de regreso hacia Florida. Pero Taylor creía que ya estaban al oeste de la base y que en su lugar debían volar hacia el este. Este desacuerdo puede haber enviado a los aviones cada vez más lejos de la Tierra. A medida que pasaba el tiempo, la situación se volvió más grave. El sol comenzó a descender en el cielo, pronto oscurecería. Volar sobre el océano de noche, sin instrumentos de navegación confiables, es extremadamente peligroso. La torre de control intentó guiar a los aviones usando señales de dirección por radio. Pero las transmisiones se volvieron más débiles a medida que los aviones se alejaban. Varios mensajes de radio sugirieron que los pilotos se estaban preocupando cada vez más. Según los informes, un piloto dijo que si no encontraban tierra pronto, podrían tener que amerizar los aviones en el océano. Otro mensaje sugirió que los aviones se estaban quedando sin combustible. Entonces las señales de radio comenzaron a desvanecerse. Las transmisiones finales del vuelo 19 fueron poco claras y fragmentadas. Eventualmente la señal desapareció por completo. El vuelo 19 se había desvanecido. La Marina lanzó de inmediato una operación de búsqueda masiva. Se enviaron barcos y aviones por todo el Atlántico para buscar cualquier señal de los aviones desaparecidos. Pero el misterio se profundizó casi de inmediato. Uno de los aviones de rescate enviados para buscar el vuelo 19 también desapareció. Este avión era un gran hidroavión PM Mariner que llevaba 13 miembros de la tripulación.
Poco después del despegue, el avión de rescate perdió contacto por radio. Un barco en el área informó más tarde haber visto una brillante explosión en el cielo. Los investigadores sugirieron más tarde que el avión Mariner podría haber explotado debido a la ignición del vapor de combustible, un problema que ocasionalmente había afectado a ese tipo de avión. Aún así, la pérdida tanto del vuelo 19 como del avión de rescate en la misma tarde conmocionó a la Marina y al público. 27 hombres se habían desvanecido en un solo día. A pesar de una búsqueda exhaustiva que duró días, nunca se encontraron restos confirmados, sin fragmentos de aviones, sin balsas salvavidas, sin sobrevivientes. El océano se había tragado cada rastro de los aviones. Con el tiempo, la desaparición se convirtió en una de las historias más famosas conectadas con el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una región vagamente definida del Océano Atlántico, ubicada entre Florida, las Bermudas y Puerto Rico. Durante décadas, la gente ha afirmado que barcos y aviones han desaparecido misteriosamente. En esta área, algunos escritores sugirieron que campos magnéticos inusuales podrían interferir con los instrumentos de navegación. Otros propusieron extrañas características geológicas submarinas. Teorías más extremas sugirieron la participación extraterrestre. Algunos incluso afirmaron que el Triángulo de las Bermudas contenía portales a otras dimensiones, pero los científicos y los expertos en aviación generalmente rechazan estas explicaciones. La mayoría de los investigadores creen que la desaparición del vuelo 19 puede explicarse por una combinación de error humano, falla de instrumentos y condiciones ambientales. Si el teniente Taylor creyó por error que estaba sobre los cayos de Florida en lugar de las Bahamas, puede haber dirigido a los aviones en la dirección equivocada. En lugar de volar de regreso hacia Florida, el grupo puede haber volado más lejos hacia el Atlántico. A medida que continuaban volando, los aviones se quedarían gradualmente sin combustible. Los aviones TBM Avenger normalmente llevaban suficiente combustible para aproximadamente 5 horas de vuelo. Una vez que el combustible se agotara, los pilotos se habrían visto obligados a amerizar sus aviones en el océano. Aterrizar un avión militar en condiciones oceánicas adversas es extremadamente peligroso. Incluso si los aviones aterrizaran con éxito, la supervivencia habría sido poco probable. Las aguas del Atlántico en esa región pueden volverse extremadamente agitadas, y los aviones no estaban diseñados para flotar por largos periodos. Las corrientes oceánicas podrían esparcir rápidamente los restos a través de vastas distancias. Con el tiempo, los escombros podrían hundirse en profundas fosas submarinas. Esto haría que localizar los restos fuera extremadamente difícil, incluso décadas después. A pesar de estas explicaciones lógicas, la historia del vuelo 19 continúa fascinando a personas de todo el mundo. Parte de la razón es la naturaleza inquietante de los mensajes de radio. Pilotos describiendo condiciones extrañas, brújulas fallando, un grupo de aviones perdiendo lentamente el contacto con el mundo exterior. Estos elementos ayudaron a transformar un trágico accidente en uno de los misterios más famosos en la historia de la aviación. Hoy en día, a menudo se discute la leyenda del vuelo 19 cada vez que la gente habla sobre el Triángulo de las Bermudas. Libros documentales y programas de televisión han vuelto a contar la historia muchas veces. Algunos la retratan como un misterio sobrenatural, otros la presentan como una historia de advertencia sobre la navegación y los peligros de volar sobre mar abierto. Independientemente de la explicación, la desaparición del vuelo 19 sigue siendo una de las historias más inquietantes de los primeros días de la aviación. 14 pilotos partieron en una misión de entrenamiento de rutina. Confiaban en su entrenamiento, confiaban en sus aviones y esperaban regresar a casa antes del atardecer. En cambio, desaparecieron en el vasto cielo sobre el océano Atlántico. En algún lugar, bajo esas aguas, los restos del vuelo 19 aún pueden descansar. Evidencia silenciosa de un misterio que continúa capturando la imaginación humana.